empezar con los videos para explicar el desarrollo embrionario y fetal del aparato digestivo. Para esto tenemos los siguientes objetivos temáticos. Vamos a revisar cómo se establece de manera general el aparato digestivo y cómo se forman el esófago, estómago, intestino delgado, colon, páncreas, hígado y vaso, y también vamos a conocer algunas malformaciones congénitas de algunos de estos órganos. Los objetivos de aprendizaje están señalados en el documento para el alumno. Aquí también los podemos ver. Vamos a empezar por cómo se establece de manera general el aparato digestivo y los órganos asociados a este. Bien, veamos esta tabla. En esta tabla podemos ver las capas germinales y qué es lo que contribuyen para este aparato. Entre las capas germinales se mencionan el endodermo neto, el mesodermo, pero específicamente el esplácnico, y el ectodermo, pero también nada más las células de la cresta neural, de las que ya hemos hablado en otra ocasión. El endodermo y el mesodermo van a aportar también para los órganos asociados al tubo digestivo, pero no tanto el ectodermo. Ok. El endodermo lo que está aportando es epitelio y también va a formar glándulas asociadas como hígado, por ejemplo. El mesodermo esplácnico está contribuyendo con mesenterio, los tejidos conectivos, músculo liso y vasos sanguíneos. Y las células de la cresta neural lo que están formando es el sistema nervioso entérico, el del que ya hablamos en histología con respecto a estos plexos mientéricos y submucosos. Esos vienen de células de la cresta neural. Y esta es la inervación extrínseca, es decir, que necesitamos que vengan nervios hacia el intestino para que ocurra este peristaltismo, por ejemplo, ¿no? Que ya vieron también en anatomía qué es lo que pasa con esa inervación. Bien, al inicio de la cuarta semana del desarrollo humano podemos observar cuáles son las estructuras en una visión ventral. Entonces observemos esta fotografía de microscopía electrónica de barrido. En realidad es de un embrión de ratón, pero nos sirve igual. En esta fotografía la parte craneal es esta, la parte caudal es esta. Lo que estamos viendo aquí en amarillo es la parte más anterior del cerebro, que sería el cerebro anterior o el prosencéfalo. Lo que vemos es que el tubo neural todavía no se termina de cerrar. Ajá, estaríamos como en el día, al principio de la semana 4, como en día 22, por ejemplo, más o menos todavía no se cierra. Más anterior, o sea, hacia adelante del embrión, vemos el corazón. Recuerden que al principio del embrión, que era cuando estaba en dos capas, lo tenía por acá el corazón cefálico o craneal. Pero con estos plegamientos ya se está volviendo más anterior y falta que siga plegándose para que realmente quede en el tórax. Luego también estamos viendo esta línea de corte del saco vitelino. Y como quitamos el saco vitelino, quedó el embrión solito. Y podemos ver que tenemos estas flechitas, lo que señalan sería el sitio donde se está desarrollando el intestino anterior. Acá estaría el intestino posterior y esta área sería la del intestino medio. Pero necesitamos que también el plegamiento lateral del embrión ocurra para que se cierren estas paredes. Ahora vamos a ver una visión dorsal, pero un poquito más adelante, porque en el anterior estaba yo en el día como 21-22 y aquí ya estoy en el día 23. Aquí estoy viendo una visión ventral y una visión dorsal. Yo creo que la dorsal está un poquito más fácil de entender. Aquí podemos ver cómo se va cerrando el tubo neural. Ajá, esta sería la parte más craneal y la parte más dorsal. Necesitamos que se cierre todo. Y también podemos ver los somitas. Miren, aquí se ven bien bonitos los cuadraditos. Ok. De manera ventral, lo que estamos observando ya un poco más avanzado que la imagen anterior es el estomodeo, que es la cavidad primitiva, la cavidad oral. Aquí está en amarillo.
En rojo ya vemos el corazón más formado. Vamos a ver más adelante porque tiene ahorita esta forma. Vean, y es un tubo y se está como plegando. Vamos a ver cómo sucede eso más adelante. Igual, quitamos, esta es la línea de inserción del saco vitelino y lo retiraron. Y lo que estamos viendo es igual donde está formándose el intestino anterior, para acá atrás del corazón, y el intestino posterior. Ujú. Ok, y el intestino medio pues quedaba como en esta área y tendría que después meterse en otras estructuras, pero vamos a ver. Me voy a concentrar en esta área. En esta siguiente imagen, que ya estoy más adelante, lo que vemos es que ese tubo neural ya está prácticamente cerrado, ya terminó de cerrar. Y aquí está el estomodeo. El estomodeo era parte de esa membrana que vimos que era donde estaba unido esa placa en la que estaban unidos las dos capas del embrión, muy primitivas, que mencionamos otro día, pero aquí ya se ha formado como estomodeo, como una membrana bucofaríngea. El estomodeo es la cavidad y la membrana bucofaríngea son esa placa de la que habíamos hablado. Esa placa se tiene que desaparecer, tiene que abrirse para que podamos tener la cavidad oral permeable. Ajá, aquí vemos cómo se va abriendo. Ahora vamos a observar cómo se hace ese plegamiento del embrión. Aquí tenemos que desde la cuarta semana del desarrollo el embrión lleva a cabo un desarrollo muy rápido, tanto en tamaño y en forma. O sea, crece de tamaño y sufre cambios de forma muy importantes. El disco trilaminar también va a llevar a cabo un proceso que se llama plegamiento para formar el plan tridimensional del cuerpo. Aquí estamos viendo un embrión bastante inmaduro en el que podemos apreciar la cavidad amniótica, el saco vitelino y el tallo, ¿no? Lo que va a ser el cordón umbilical. Aquí ya estamos viendo cómo el corazón se está plegando hacia adelante, ya no está tan craneal. ¿Qué más veo? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Y aquí viene la formación del tubo neural. Acá ya se ha plegado mucho más. Quiero distinguir la cavidad amniótica, que sería esta, de la cavidad del tubo neural, que sería este. Ujú. Bien, se ha plegado y el corazón ya quedó más ventral. Y ahora lo que voy a hacer es borrar para que puedan ver el intestino. El intestino, el tubo del intestino anterior, medio y posterior, es lo amarillo, que es lo del endodermo. Esta sería la parte anterior, este sería el intestino medio y este sería el intestino posterior. Y cuando veíamos los dibujitos, o más bien las fotografías de microscopía electrónica de barrido, se hacía un corte aquí, por eso veíamos como el hueco. Ujú. Y esto es como por fuera, y ya más adelante, con los arcos branquiales o los arcos faríngeos, las yemas de las extremidades, los somitas, las placodas del oído, las del ojo, etcétera. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, a lo largo de todo el tubo digestivo hay señalización que está llevándose que está recibiendo estas células del endodermo sobre todo para poder decidir cuál parte de este tubo va a producir intestino anterior y sus derivados, intestino medio y sus derivados, intestino posterior y sus derivados. Entre las moléculas más importantes tenemos a WNT, FGF, BMP y el ácido retinoico. WNT inhibe al intestino posterior, por lo tanto se va a expresar más en el intestino anterior. Pero siguió junto WNT con FGF, BMP y ácido retinoico, inhiben el intestino anterior, de manera que esta combinación la podemos encontrar en intestino medio o posterior. Aquí está. Los antagonistas de WNT están en el intestino. Ah, ok, sí, perdón. En el intestino anterior está HEX, en el intestino medio de PDX1 y en el intestino posterior CDX2.
Nada más para su información, para que sepan, no necesito que se aprendan por regiones cuáles son las moléculas, pero hay que mencionarlo un poco. Vamos a ver, sin embargo, algunas moléculas específicas más adelante, es así. Ok, bien, aquí estoy lo que decía, estoy en el día 22, en esta imagen que ya había descrito hace unos minutos, el estomodeo, el corazón, intestino anterior, intestino posterior. Es un tubo que está cubierto en el interior por puro endodermo y el intestino medio, como les decía, se conecta con el saco vitelino que le han quitado a este embrión que les decía que este es el sitio de inserción. El intestino anterior se conecta con el intestino medio y se extiende cranealmente detrás del corazón, esto ya se los había comentado, mientras que el intestino posterior se va caudal. También en el día 22, esta es otra imagen, pero es lateral del mismo tiempo. Es un corte a nivel de línea media, sagital. Y lo que estamos viendo es el sitio donde se encontraba la inserción del saco vitelino, que sería este, aquí. Y, y el plegamiento de este embrión que está ocurriendo, tanto craneal como caudal. Aquí está craneal y caudal. Esto es para que quede un poquito más clara esta situación. Esto sería el corazón. Y mi tubo anterior, o el tubo anterior de este embrión, está aquí. Se ve muy chiquito. Este sería el tubo anterior y este sería el tubo posterior. Voy a borrar para que lo puedan ver. Ya, lo distinguen un poquito más, ¿no? Mientras que el resto, esto sería el intestino medio, pero el intestino medio está en relación con el saco vitelino. Acá tengo otra imagen en la que podemos ver básicamente lo mismo, pero esto es un esquema del mismo tiempo. Ven, aquí están las cámaras del corazón, que luego vamos a ver porque se ven raras. Ajá, aquí están anteriores. Y como les decía, detrás del corazón se encuentra el tubo del intestino anterior. Aquí está el intestino medio y este es el intestino posterior. El intestino anterior se relaciona con la membrana bucofaríngea y posteriormente cavidad oral, mientras que el intestino posterior se relaciona con la membrana cloacal. Me voy a detener aquí para poder explicar un poco más esta imagen y seguimos en el video posterior.